Hablemos del acompañamiento espiritual en el final de la vida. Vamos a hablar de cómo atender la dimensión espiritual en las personas que ya se encuentran en cuidados paliativos, personas que están lidiando con una enfermedad que hace que tengan allí de manera casi inmediata la muerte como esa próxima etapa. La dimensión espiritual viene a cobrar una importancia decisiva en este momento. De hecho, buena parte de los planteamientos que la persona que se encuentra en cuidados paliativos empieza a hacerse, únicamente pueden ser resueltos, pueden ser abordados a través de la dimensión espiritual. E incluso la Organización Mundial de la Salud ha resaltado la importancia que tiene la atención de la dimensión espiritual para garantizar la calidad de vida de las personas en ese último tiempo de la vida. No solamente en las personas que ya están en cuidados paliativos y que se encuentran viviendo sus últimos tiempos de vida, sino en general para todas las personas que enfrentan la enfermedad. Y señalo esto porque muchas personas pueden tratar de desvincular el aspecto de la enfermedad física, del aspecto espiritual. Y estamos hablando del máximo organismo a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, ha dejado claro que la atención de la dimensión espiritual va a tener directas implicaciones en el bienestar de esa persona que atraviesa una enfermedad, sea cual sea. Va a tener claras implicaciones, incluso en el manejo o en la gestión del dolor, de la enfermedad en general, de los síntomas con los que viene cualquier enfermedad. También ha dejado claro la Organización Mundial de la Salud cómo la atención de esta dimensión espiritual va a influir directamente en los resultados de un tratamiento. Mira lo importante que es. Así que ya ni siquiera desde el punto de vista científico se deja de lado el tema espiritual. Y déjame decirte que el acompañamiento espiritual en este caso no va a ser únicamente para la persona que se encuentra en esa fase final de su vida, que se encuentra en cuidados paliativos, sino para todos aquellos que los rodean, porque la enfermedad, esa situación que vive la persona, no solo le afecta a él mismo, sino a todo su vínculo familiar, a todo su entorno familiar. Quienes hemos tenido personas que han tenido que padecer una enfermedad crónica y hemos visto cómo día a día se van degenerando sus condiciones y prácticamente deja de ser lo que siempre fue. Sabemos lo importante que es el soporte emocional, lo importante que es el entorno, pero también sabemos cómo a la par de ver a esa persona que es la protagonista de esa terrible situación porque está sintiendo la enfermedad en su propio cuerpo, sabemos también lo que es estar de este otro lado, viendo a un ser querido consumirse en una enfermedad, verlo atravesar el dolor físico, pero también el dolor emocional, verlo transitar la incertidumbre, el miedo, la impotencia, la frustración. En este sentido, tanto la persona que está atravesando esa etapa del final de la vida como los que están alrededor necesitan ser acompañados en ese tránsito porque es algo nuevo, es algo que no, que no tiene comparación, porque se muere una sola vez, porque aunque como algunas personas que conozco les ha ocurrido, bueno, han tenido que vivir esa situación con varios miembros de su familia, aunque lo hayan vivido con varios miembros de la familia,
Cada miembro es único. Cada persona muere una sola vez. Entonces, cada vez que eso se vive es una situación nueva. Es algo que nos saca del ritmo cotidiano. Todo, absolutamente todo, se altera. Quiero reseñarte brevemente mi caso. Hace 20 años aproximadamente, mi mamá falleció de cáncer de mama. En ese tiempo, pues ni señas de yo trabajar en todo este tema del acompañamiento emocional, del acompañamiento espiritual, pero siempre estuvo allí como un llamado latente. No obstante, hoy al mirar atrás, veo las bondades que el acompañamiento espiritual tuvo tanto en mi mamá como en mí, que fui su cuidadora. Ella estuvo 3 años con la enfermedad y yo fui viendo cómo esa enfermedad la fue transformando a ella, no solamente en su exterior, porque su seno ella nunca logró operarse. Su seno se destruyó completamente. Vi cómo su cuerpo cambió, cómo bajó mucho de peso, cómo, al pasar por la quimioterapia, cómo su cabello se cayó completamente. Fui viendo esos cambios físicos, pero también fui viendo esos cambios que a nivel interior iban ocurriendo en ella. Fui viendo también cómo su fe se fue transformando y cómo cada vez más ella dejó de apegarse a las certezas humanas para apegarse a Dios. Ella era una madre soltera y nos tenía mi hermano en ese tiempo. Cuando ella falleció, mi hermano tenía 11 años y yo tenía 20 años. En ese tiempo, cuando ya la enfermedad empezó a hacer estragos terribles y ella empezó a pasar por todos los tratamientos. Yo veía cómo ella se aferraba más a su fe. Yo veía cómo ella, la incertidumbre de la enfermedad la volcaba en Dios. Yo veía cómo incluso en el momento de sentir dolores fuertes, ella se aferraba a Dios. Estuvo un mes en cama a partir de que nos dijeron que ya había metástasis. Y el médico me dijo, bueno, ya no le queda mucho tiempo de vida, no vamos a hacerle más tratamiento, vamos a dejarla en la casa y me dijo los cuidados paliativos que ella debía tener. Y una de las cosas que le hacía mucho bien a ella era la visita de nuestro guía espiritual. Ella, esto lo supe yo un tiempo después que ella falleció. Ella hablaba con él abiertamente de sus miedos y sus miedos era el dejar a sus hijos solos y de alguna forma le encargó la responsabilidad de velar por nosotros. Le hacía mucho bien hablar de eso con esta persona. Por eso digo yo que ahora al mirar atrás veo esas bondades en mi propia familia. Pero esto también me hacía bien a mí, porque al igual que ella, yo también me descargaba por mi parte, no solamente en él, sino en otras personas que Dios puso a mi lado para yo poder vaciarme. No podía hacerlo con nadie más. Estas personas siempre me dirigían a Dios, pero también sabía yo que podía tener contención emocional con estas personas allí, con este soporte espiritual que me daban también contención emocional. Los últimos tiempos recuerdo yo que a mi mamá le hacía muchísimo bien que orara con ella. Siempre oramos, pero en este tiempo fue determinante para ella, incluso en medio del dolor. Recuerdo también cómo le hacía mucho bien escucharme cantarle a Dios. Recuerdo específicamente 2 canciones que ella me decía en el momento del dolor más fuerte, que tenía esos dolores fuertes, me decía: "Cántame esto". Una de esas canciones era Dios está aquí.
cántame eso. Y yo veía cómo ella se fundía en medio de ese dolor, se fundía en la canción. Veía esa transformación en su cara, cómo se transformaba su cara y claramente se veía la paz. No puedo decir si el dolor se iba o no se iba, solo puedo decir que ella podía calmarse. Y esto es algo bien interesante acá que quiero resaltarte, y por eso quise conversarte respecto a mi propio testimonio en este sentido. Porque una de las cosas que no se considera en las enfermedades respecto a la persona que tiene la enfermedad es que muchas veces el dolor emocional aumenta el dolor físico. La angustia puede ser más grande, más desesperante que el dolor físico y termina por aumentarlo. Entonces, esto, estos recursos que desde la espiritualidad podemos tener para brindar lo que más necesita una persona al final de su vida, que es la paz, la calma, la aceptación, solo puede venir de lo espiritual, solo puede venir de Dios. Leí hace un tiempo un libro de Ignacio Larrañaga que se llama Las fuerzas de la decadencia, en el que él decía, sufrir con Dios, sufrir con Cristo es más sencillo, porque has elevado el sentido de ese dolor. No lo puedes eliminar, no lo puedes quitar, está allí. Así que solo tienes que transitarlo en paz, en calma, en aceptación y fundirlo con los dolores que el mismo Cristo padeció. Y esto es algo que se puede decir muy sencillo, pero experimentarlo es toda, valga la redundancia, es toda una experiencia. Vivirlo en uno mismo es toda una experiencia y es un camino. Y por el hecho de ser un camino, se necesita un acompañante. No es igual transitar ese camino lleno de incertidumbres solo a transitarlo con alguien que esté allí. Las personas al final de la vida experimentan cambios emocionales que muchas veces ellos mismos no los entienden. Recuerdo que esto le ocurría a mi mamá, incluso antes de nosotros saber que ya le quedaba poco tiempo de vida. El transitar las quimioterapias era terrible, porque cambiaba su estado de ánimo. En un momento ella estaba llorando, en otro momento estaba bravísima. Al principio yo decía, pero ¿por qué se pone brava conmigo? Luego comencé a comprender que no es que ella estaba brava conmigo, es que ella estaba molesta y eso tenía que explotar de alguna forma. Porque más que rabia, era impotencia, era una mezcla entre rabia y tristeza, que es la frustración, y es la impotencia también. Es una mezcla de rabia y tristeza. No sabes qué hacer porque es que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque eso excede a tus fuerzas. Entonces, por eso es tan importante el acompañamiento espiritual. Comprender esto, comprenderlo más allá de lo mental, comprender que ya tus fuerzas no sirven para nada. Si tú estabas acostumbrado a controlar, ya no puedes controlar en este momento. Si tú estabas acostumbrado a resolver, ya no puedes resolver en este momento. Si tú estabas acostumbrado a ser independiente y autosuficiente, ya en este momento no lo puedes hacer. Y eso es un camino. Eso es un camino que para cada quien va a ser diferente, pero te reitero, solo es más pesado. Las personas al final de la vida, las personas que ya están en cuidados paliativos, van a lidiar con el dolor físico y emocional, van a lidiar con el miedo y al hablarte del miedo, esto se va a abrir hacia otros sentimientos que son conexos al miedo, que vienen de esa raíz que es el miedo. ¿Y cuáles son estos sentimientos? La angustia, la ansiedad, la preocupación. Y estos sentimientos pueden ocasionar más dolor que el que la persona ya tiene. Para poder lidiar con ello, necesita un espacio de contención emocional, un espacio de comprensión y de compasión.
pero también las personas que están cuidando, los cuidadores, bien sean los familiares, pero también el personal médico. Y es por eso que es tan importante que el personal de salud se prepare en el tema de acompañamiento espiritual. Si tú te pones a investigar, vas a ver cómo cada vez más en el ámbito médico, es decir, a enfermeras, enfermeros, a médicos, a doctores, se les está dando preparación en todo el tema de acompañamiento espiritual, porque aunque ellos no son miembros de la familia, no son familia de sus pacientes, ellos están allí al lado y están brindando de alguna forma acompañamiento. Y ellos necesitan tener recursos, tener herramientas y poder comprender lo que está ocurriendo en la dimensión espiritual de la persona que está al final de la vida. Las personas que están ya en cuidados paliativos se enfrentan a la incertidumbre y esto puede ser desesperante porque no saben lo que viene. Y esa certeza respecto a la muerte solo puede venir de lo espiritual. Hay muchas cosas que respecto a la muerte no sabemos, pero cuando tenemos una una fe viva, una fe sólida, una fe que no es frágil, que no se rompe con cualquier cosa. Una fe basada en la experiencia mística de Dios, en el conocimiento de Dios. Aunque hay mucho que no sabemos de la muerte, lo que sí sabemos es que vamos a estar con Él, vamos a estar con Dios. Entonces es diferente entrar en ese camino hacia la muerte con la certeza de que voy con Dios, con la certeza de que para mí el morir es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Es diferente, es diferente desde allí. La persona que ya está al final de la vida constantemente está haciendo una línea de tiempo de su vida y a veces lo expresa y otras veces no. Pero al tener un acompañante espiritual y que todo eso que ocurre en su mente la persona lo pueda poner en palabras, esto va a bajar el nivel de estrés que la propia enfermedad, que la propia etapa ocasiona. Este momento es el momento en el que las personas se hacen preguntas existenciales, preguntas que únicamente van a tener respuestas o comprensión desde lo espiritual. Lo que más necesitan las personas que están ya al final de la vida es poder transitar esa etapa desde la paz, desde la aceptación y con la mejor calidad, es decir, con bienestar. Y eso no lo va a brindar nada más. Eso únicamente va a venir de la dimensión espiritual. Si conoces de alguien que deba escuchar esto, pásale esta información. Y si tú eres una persona que estás cuidando a alguien que está al final de la vida, si tú eres personal médico de cuidados paliativos, ábrete a conocer más del acompañamiento espiritual. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz, paz y bien.